Bienvenidos a esta nueva edición de Rumbo al Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar hasta la 1 de la tarde y quizá un poquito más, dependiendo cómo se maneje en esos tiempos también el uso de la tecnología, que aunque estamos en estos momentos cumpliendo de manera responsable y obligatoria además esta inmovilización general dispuesta por el gobierno del presidente Martín Vizcarra justamente el día de hoy 16 de agosto. Miren, el pasado 16 de marzo comenzó esta emergencia nacional tras el mensaje a la nación que dio el jefe de Estado Martín Vizcarra la noche del 15 de marzo. Estamos ya desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Son 5 meses, son 150 días que estamos en estos momentos en esta lucha contra el coronavirus, lucha que lamentablemente la estamos perdiendo, pero largamente, y al parecer no hay una expectativa de que esta situación se pueda mejorar. Hoy estamos regresando al aislamiento, cuarentena de domingos, pero además el día de ayer a la víspera, más de 9,000 infectados, una cifra bastante récord. Cerca de 10,000 infectados, según la última estadística de la sala situacional COVID que compartió el Ministerio de Salud. Claro, eso como siempre se menciona en el registro oficial, porque en el subregistro pueden salir otras informaciones que lamentablemente difieren de lo que constantemente nos anuncia el gobierno como fuente oficial. Pero también tenemos hoy invitados que justamente nos van a ayudar a compartir su análisis político y su apreciación sobre las decisiones que está tomando el gobierno, porque dicho sea de paso, una encuesta que ha sido publicada por el diario La República el día de hoy, desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos, menciona que, por ejemplo, la desaprobación del presidente Martín Vizcarra está en estos momentos alrededor del 40%. Eso implica casi 10,9 puntos en realidad respecto a la última encuesta desarrollada por la misma IEP, que en el mes de junio había señalado que el 31% de la población rechazaba, desaprobaba la gestión del presidente Martín Vizcarra. Hoy estamos hablando de un 40% y además hay un nivel de desconfianza mucho mayor respecto a las políticas públicas que en esos tiempos de pandemia se vienen desarrollando. Pero bueno, hablemos menos y entrevistemos más, porque vamos a conversar el día de hoy en estos momentos con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República. No puedo decir es correligionario de Acción Popular, porque sin duda alguna que él termina siendo como un emblema en estos tiempos de política peruana, la imagen de Acción Popular, odiado por muchos y también querido por otros. Doctor Andrés García, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Un placer saludarlos, un gran placer ¿Qué tal? este virus dominguero, ¿no? Porque hay un virus dominguero, ¿no? A los virus es diferente el virus del domingo del virus del sábado o del lunes, ¿no? Pareciera ser que los contagios disminuyen los domingos según los criterios del gobierno. Así que estamos cumpliendo el trabajo remoto como manda la ley que nos obliga justamente a guardar este aislamiento, esta inmovilización. Pero arrancamos hoy justamente con el comentario que le decía fuera de la programación. Esta encuesta que arroja el Instituto de Estudios Peruanos, 40% desaprueba la gestión del presidente Martín Vizcarra respecto a cómo está conduciendo el gobierno, a diferencia del mes de junio, la última fecha que hizo encuesta el IEP, que arrojaba el 31%. ¿Qué lectura le puede dar usted a esto, doctor García? Bueno, son encuestas que siempre han trabajado, digamos, no sé si trabajado exactamente, ¿no? Para no ser difamador, pero digamos que siempre han favorecido las encuestas al presidente Vizcarra prácticamente desde que subió al poder como accesitario, ¿no? Entonces, yo creo que si son 40 y son por teléfono las encuestas, sí, debe ser 60 o 70 o mucho más, ¿no? Eso significa que, y además uno lo siente en la calle. A veces, las pocas veces que uno puede salir, se lo siente en la calle o en los comentarios que uno escucha, que la gente está harta, no solamente de la pandemia, que sería casi natural, sino está harta de un gobierno que juega a la gallina ciega, ¿no? Que juega a la gallina ciega, un gobierno que da manotazos de ahogado, que no tiene estrategia, no tiene rumbo seguro, y que entra y sale gente al gobierno y a la gente que sale porque ha fracasado la premian después con una embajada.
Bueno, O, acaba de pasar hace poco nomás, doctor García, recuerda, particularmente el principal responsable, a mi gusto, de que las estrategias hayan fracasado es en el tiempo de Víctor Zamora, cuando era ministro de Salud, pero tras su salida, tras el cambio que hicieron por Pilar Macetti, quisieron ponerlo a Zamora como consultor de la PCM en situaciones de emergencia. Como usted dice, se premia a todos. Zulema Tomás, removida del Ministerio de Salud y fue puesta luego como directora del Instituto Nacional de Salud del Niño y ahora como la vocera, básicamente, como la representante, la imagen del gobierno como comando COVID en el interior del país. exactamente, exactamente. Con sueldo de 40.000 soles, además, o sea que tampoco Además, es, no es un sueldo de 4.000, sino de 40.000, le falta un cero. No, yo creo que todo esto lo único que hace es demostrar que es un gobierno incapaz, incompetente, que, que no ha sabido hacer las cosas, porque cuando uno está capitaneando un barco en aguas tranquilas y viene una tormenta, un huracán, pues rápidamente uno cambia al piloto, cambia al timonel y pone a alguien que sepa. Aquí no se ha hecho eso. Aquí lo que se ha hecho es, hemos seguido con la misma gente que era ya incompetente para aguas tranquilas, para navegar en aguas tranquilas. Y ahora cuando empiezan las aguas a agitarse, la incompetencia brota rápidamente, brota y se vuelve totalmente manifiesta, totalmente visible y grotescamente mala. Entonces yo creo que este gobierno no ha tenido la inteligencia, el olfato de cambiar de equipo cuando el equipo está enfrentándose a otro al frente, mucho mejor, mucho más preparado, mucho más agresivo. Entonces yo creo que eso ha sido el primer gravísimo error. El segundo error ha sido no tomar en cuenta en su momento la gravedad de lo que se venía. Y le explico, el 31 de enero de este año, ya la ministra de Salud, el Ministerio de Salud en ese momento con resoluciones ministeriales, o sea, un nivel bajo, pero se dieron cuenta, por lo menos los de abajo, que algo se venía. Y tomaron una serie de precauciones y de advertencias en esas dos resoluciones ministeriales que debieron ser supremas en todo caso, y que advertían de esta serie de protocolos y de pasos que había que tomar. Pero no se hizo nada. Yo recuerdo que eso se dio cuando se encontró estos turistas asiáticos, turistas chinos con intérprete y que estuvieron en aislamiento durante varios días en los de mayo, justamente esperando la prueba que había salido negativo. Pero como usted bien menciona, y era una señal de alerta y que el gobierno tempranamente se veía que quería reaccionar. Pero ¿qué cree usted que pasó? Desde esa reacción temprana, la cuarentena temprana que ha sido reconocida y aplaudida a nivel internacional y al fracaso estrepitoso que en estos momentos está pasando en políticas públicas, tanto así que se ha puesto al Perú como la nación con mayor número de muertes por millón de habitantes. Claro, claro, porque no se dieron cuenta de lo que se venía. Continúo. Después de estas dos resoluciones ministeriales del 31 de enero, 20 o 30 días después, el gobierno vende o permite que se vendan 30 millones de mascarillas que estaban en el Perú y que se vendan al extranjero, a Hong Kong, a Estados Unidos, a Nueva York y a otro lugar más. Permite, a Sri Lanka creo que es, permite que se vendan 30 millones de mascarillas cuando ha debido repartirlas gratuitamente y obligarlas a que se usen. Y para luego después tener que comprar a mayor precio. Eso no se ha investigado, de eso no se ha dicho mucho. Y lo que debió hacer a partir de ese 31 de enero es saber, como sabíamos, que el virus llegaba por el aire. Los virus o las pandemias en el siglo, en la edad media o en el siglo XVIII llegaban por el barco, ahora llegan por avión. Y entonces aquí no se hizo absolutamente nada. No se cerró el aeropuerto, Jorge Chávez, por ahí entró la pandemia, a Bueno, través de los o tripulantes de una cuando línea se aérea. comenzó a aplicar los protocolos de detección en los aeropuertos, en realidad los criterios eran Tardíamente. bastante pobres.
Yo había consultado en su momento a alguien del Ministerio de Salud preguntándole cómo es que detectaban a las personas sospechosas y mencionaban si tiene síntomas de fiebre, si se le ve que tiene fiebre, si se le ve que no puede respirar, puede ser posiblemente que tenga el coronavirus. Y aquellos que no tenían ningún síntoma simplemente pasaban de frente. O sea, en realidad no era ningún filtro, ningún filtro. Y ahora vemos lo que está sucediendo en el país. Exactamente, exactamente. Entonces, todos esos son pasos que no dieron bien, sabiendo lo que se venía, y eso perjudicó porque luego cuando se dan cuenta de la gravedad, sale Vizcarra un domingo, el 15 de marzo, para implantar la toque de queda y la cuarentena a partir del 16 de marzo. Sí. Pero ya había llegado el virus al Perú, estaba rondando por el Perú. Y pone una cuarentena estricta, drástica, pero prácticamente una inmovilización total. Paró el país. Paró el país. Bueno, ¿para parar qué? Lo poco que había empezado. Pero esa no era la manera de hacerlo. Esa no era la manera de hacerlo. Entonces paró el país. Y después de estar parado 2 meses, o casi 3, 2 meses y pico, empieza a soltar la cuarentena. Pero ya el país estaba arruinado. Bueno, al parecer soltarla, la suelta no porque ha mejorado. Nunca se llegó a la meseta. Nunca se aplicó el martillo. Entonces, cuando lo suelta es por la necesidad de que la gente ya no hace caso. No, pero además que la gente no hacía caso porque los bonos ofrecidos nunca le llegaban y la gente desempleada que en estos momentos, según la última información del INEI, está alrededor del número de 6 millones de peruanos que han perdido la chamba, que están desempleados. Aunque se mencione que hay cerca de 780,000 nuevos empleos que se han registrado, gente que ha vuelto a trabajar, pero hay 6 millones de peruanos desempleados. Multipliquemos eso por 4, por 3, y nos damos cuenta que hay aproximadamente 20 millones de personas afectadas que dependen directa o indirectamente de ese número de desempleados. Pero en toda esa situación, el doctor García, se registra otro nuevo encontronazo político. Y el presidente Martín Vizcarra, el arte de hacer política, dentro de su concepción, ha hecho del enfrentamiento su propio arte. Y en esos tiempos hemos visto cómo es que las cifras de muertes, de contagios, hemos dejado por un momento, cuando hemos visto al jefe de Estado, el que disolvió el Congreso donde estuvo usted, también volver a confrontar con este Congreso por otras situaciones, elevando banderas, por ejemplo, de la reforma universitaria, de reformas políticas electorales, de prohibición de sentenciaciones de primera instancia que puedan postular. El tema de inmunidad parlamentaria nuevamente fue materia de debate, puesto en el contexto, en el tapete por el jefe de Estado Martín Vizcarra, en tiempos donde la gente estaba sin bono, sin chamba y muriendo o enfermándose, doctor García. Bueno, eso es parte de un psicosocial, ¿no? Que lo ha, como bien lo dice Mercedes Arauz, lo dice en su libro, que va a aparecer pronto, ¿no? Y cuyos extractos se han publicado en el semanario de Hildebrand, ¿no? Bueno, allí es clarísimo lo que ella dice y la relación que tuvo con Ayar. O sea, este señor argentino lo que dice es que hay que la única manera de que Vizcarra pueda tener éxito y jugar con el clamor popular es buscando un enfrentamiento del fujimorismo y antifujimorismo, ¿no? O sea, divide el país en dos. O estás con Vizcarra o eres fujimorista. Dividir el país en dos para poder lograr aglutinar a la gente en torno a él. Y con la prensa, a gran parte de la prensa, muy favorable a él. Entonces, claro, con este tipo de cosas, él hace 3 o 4 cosas que no eran urgentes, que eran necesarias, pero no eran urgentes. Había otras urgencias. O sea, él ha dejado de gobernar por buscar enfrentamientos, porque el enfrentamiento le daba una popularidad rápida, instantánea, y le justificaba un poco su gobierno. Él no se ha dado cuenta, el señor Vizcarra, que tenía legitimidad para gobernar, porque era el primer vicepresidente ante la renuncia de Kuczynski. Tenía legitimidad. Es cierto que no tenía bancada,
o muy poca. Ahora la bancada es los morados, ¿no? Pero en esa época también su bancada era pequeña. Más pequeña es ahora que en ese momento. Pero tenía algunas fuerzas que lo apoyaban. Frente Amplio, a las izquierdas. Tenía APP, un día sí, un día no. Tenía la posibilidad Vizcarra de hacer un gobierno sin preocuparse de las encuestas, porque él tenía legitimidad propia. Pero claro, lo convencieron, el señor Aguilar, entre otras personas, lo convencieron de que su enfrentamiento le daba legitimidad. Cuando lo que le daba la legitimidad, que ya la tenía, era la obra pública. O sea, lo que Belaúnde decía en su primer gobierno, que tuvo un verdadero congreso obstruccionista, en su primer gobierno del presidente Belaúnde, él decía que a mayor críticas, mayor obras. Yo a los críticos les contesto con mis obras. Bueno, pues Vizcarra a sus críticos, que además no había muchos, no le contestaba con las obras, sino con el enfrentamiento. Pero claro, Y yo creo que eso fue fatal. Claro, pero en estos momentos, si hablamos de las bancadas anteriores, que en realidad bien pudo haber consensuado mejor el presidente Martín Vizcarra, gobernado con la legitimidad que usted menciona, aunque tenía una bancada de Fuerza Popular bastante complicada, que quería imponer agenda en el Parlamento. En estos tiempos actuales de Congreso complementario, Acción Popular, usted como Acción Populista, Acción Popular, ¿qué rol está jugando realmente en el país, doctor García? Bueno, mire, acá hay un problema tremendo que es un partido el nuestro que está un poco al garete porque no tiene autoridades hace 2 o 3 años. Porque la OMPE, que a mi modo actuó nefastamente, le quitó autoridades. No aceptó las autoridades elegidas internamente. Ya, Como ok, si fuésemos... pero que no tenga un CEN, un Comité Ejecutivo Nacional, No lo tampoco tiene. significa, por ejemplo, lo que podría estar pasando en este momento con los que están en la bancada, liderados por Manuel Merino. Bueno, es que ¿Se no encuentra tiene... satisfecho con esa bancada que está en el Parlamento? A ver, yo creo, bueno, hay 25 personas, ¿no? Ujú. Yo creo que la mayoría es gente razonable, muchos con buenas intenciones. Acá hay dos problemas. Acá hay dos problemas. En primer lugar, muchos carecen de experiencia. Ya. Eso fue una decisión del plenario, de uno de los Ujú. pocos plenarios que han habido previos a las elecciones, y se permitió eliminar un requisito de los estatutos que obliga a cada militante para postular tener mínimo 3 años de militancia en el partido, porque en 3 años tú logras Ya. empaparte del partido, logras identificarte con el partido, logras estudiar sus ideas, sus ideologías, su trayectoria, su La obra autoridad pública, política. en fin, Sí, te permite una serie de cosas. pero Merino no Eso es se improvisado en la eliminó. política. ¿Ah? Merino ya tiene experiencia en el Parlamento. Ya fue Sí, parlamentario bueno, anteriormente. Merino, por eso es que es presidente, porque es el que de mayor experiencia en la bancada. Por eso es que es presidente. Si hubiese sido otra persona con mayor experiencia que él no lo sería. Pero Ya, él tiene... y usted cree que es un comentario que dice que Merino juega en pared, por ejemplo, con la bancada de Podemos Perú? No. Merino es el presidente del Congreso. Y al presidente del Congreso, ¿quién lo sostiene normalmente? Lo sostiene su bancada si es mayoritaria. Claro, a los presidentes del Congreso que hemos tenido antes, Olachea, Salaverry, Galarreta. Galarreta, Luz Salgado, en épocas anteriores, Ujú. Vázquez Bazán, Velázquez, Javier Velázquez, Velázquez. Javier Velázquez, Quesquén, etc. Todas esas personas han tenido una bancada que lo sostenía, que era mayoritaria, o por propios votos o por alianzas. Ujú. En este caso, aquí Merino es presidente con una bancada minoritaria. Es la primera minoría, pero es minoritaria, o la primera mayoría, como quiera llamársele. Con 25 votos tú no manejas 130, siendo la segunda bancada con 22 votos. O sea, que prácticamente hay un empate técnico entre las 2 primeras o 3 primeras bancadas.
Entonces, ¿quién te sostiene? Te tienen que sostener todos. sea, Y pero además, él es presidente de todo el Congreso. Él claro, representa a él todo es el presidente del Congreso. Congreso y se sabe que el presidente del Parlamento es el que dispone, por ejemplo, de la agenda, los temas que se va a tocar en cada agenda, y es ahí donde va justamente el cuestionamiento que se comienza a dar en torno a Manuel Merino. Y sabe usted que si se cuestiona a Manuel Merino, se cuestiona directamente, no a Merino, se cuestiona a Acción Popular. Una pregunta final y una respuesta Bueno, chiquitita, por eso, a doctor ver, García, que el tiempo me ha ganado. esa última pregunta, déjeme que le conteste. A ver, Normalmente, cuando se cuestiona, cuando hay problemas en el Congreso, se cuestiona a las personas, no sí, al pero hablan de las partido. bancadas. Lo que pasa es que cuando hay una bancada donde la gente no es conocida y que han llegado por la lámpara o por el símbolo, entonces uno cuestiona a la bancada. Cuando yo estaba en el Congreso, yo, Lescano, y etcétera, y cometíamos errores, no cuestionaban a la bancada, nos cuestionaban a nosotros directamente, porque teníamos una presencia mayor y una larga trayectoria. Hoy día no es así, porque todos son nuevos. Entonces, por eso es que al final cuestionas a la bancada. Bien, doctor García, el tiempo nos quedó bastante corto. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias también a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, luego regresamos con más aquí en Rumbo al Poder, pero reiterándoles que estamos por la plataforma de